Bueno, es la realidad todavía bastante complicada para la educación superior, no solo universitaria, también la educación técnica privada. Estamos ya conectados con Justo Zaragoza, director del grupo Educación al Futuro, para ahondar en este problema. Señor Zaragoza, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Un gusto nuevamente conversar contigo. A ver, para entenderlo aún mejor, ¿no? Llama la atención que todavía en un periodo complicado, donde las familias se están recuperando de lo que ha sido un 2020 bastante duro, algunas universidades privadas decidan elevar sus pensiones. No parecería algo adecuado en esta coyuntura. ¿A qué responde principalmente esto y si no ha tenido un efecto sobre la cantidad de alumnos que están recibiendo en este momento? Bueno, hay que precisar que, si bien es cierto que ha habido algún incremento en algunas pocas universidades, pero también estas mismas, lo que han hecho para no encarecer y para no tener un problema mayor de falta de alumnos, lo que han hecho es incrementar pensiones del más bajo nivel. Ajá. Sabemos que las universidades tienen escalas, Sí. ¿no? Distintas escalas. Entonces, por ejemplo, la Universidad Pacífico tenía 4 escalas, ahora tiene 6 escalas. La UNIFE tenía 6 escalas, ahora tiene 9 escalas. En fin, la Científica del Sur tenía 4, ahora tiene 5. La de Lima y la Católica también han incrementado el número de escalas. Y con ello lo que han hecho es tener escalas bajas para un nuevo segmento de mercado. En el Ah, caso de la Universidad Pacífico es lo más notorio porque su pensión más baja era 2.100 soles, pero ahora su pensión más baja es de 1.100 o 1.200 soles es y tiene decir, una escala de 1.500. Con es eso decir, lo que está haciendo es dar posibilidades a que más estudiantes puedan ingresar a estas universidades. claro, es decir, señor Zaragoza, lo que estamos viendo, y es interesante, ¿ah? Lo que estamos viendo es un mayor nivel de segmentación, están siendo mucho más finos al momento de segmentar a la población universitaria, a los alumnos que ingresan a estas universidades, para ver cuánto pueden pagar. Correcto, correcto, porque no hay que olvidar que si bien es cierto que esta pandemia y esta crisis nos ha afectado a la mayoría, pero no hay que olvidar que hay un 10% que no le ha afectado, incluso le ha ido mejor. Ujú. Entonces, lo que acá en las universidades están haciendo es un refinamiento para ver de qué forma atienden a ese mercado. Entonces, tienen estrategias mixtas. Por un lado, si bien es cierto, podemos percibir un ligero aumento en las pensiones, pero por otro lado, al incrementar el número de escalas, entonces empiezan a atender a un nicho más grande de mercado, con lo cual están tratando de cubrir la deserción que han tenido el año pasado. Ahora es eso, Esto fundamentalmente en las universidades de costos más altos. así En es. las otras universidades han tenido, digamos, la coyuntura les ha dado digamos, los ha ayudado de alguna forma, porque al haber salido del mercado 46 universidades privadas, entonces, digamos, hay una cantidad enorme de estudiantes que están en la búsqueda de nuevas universidades. Entonces, cuando nosotros hacíamos el ranking de las universidades más grandes hace 2 o 3 años, sin duda estaba en primer lugar la Universidad a las peruanas, que llegó a tener 120.000 estudiantes, ahora no está en el mercado. Otra universidad como la Garcilaso de la Vega llegó a tener 45.000 estudiantes, ahora no está en el mercado. Y así hay otras, la Telesub o la San Pedro, y en provincias también muchas otras. Es decir, Entonces, las universidades que no han logrado la acreditación, la salida de estas universidades del mercado ha favorecido a su competencia directa, me imagino, aquellas universidades que sí han correcto, logrado correcto. acreditarse, pero que tenían un nivel de costos más o menos similar. Así es. Entonces, si bien es cierto que la torta se ha reducido, porque en términos globales, la cantidad de universitarios del 2019 al 2020 o al 2021 hay menos cantidad de universitarios,
pero esa torta antes estaba dividido en 146 universidades, ahora está dividido en 94 universidades. Entonces, esto ha permitido que algunas universidades no solo mantengan su población, sino inclusive crezcan mucho más. Entonces, ahora, por ejemplo, Y eso... 150.000 estudiantes. Y o la UTT y la UTN, que cada uno tiene como 90.000 estudiantes. Entonces, este es un fenómeno que se ha dado producto de los resultados del licenciamiento. Pero un dato interesante también es que entre 3 universidades que no han logrado licenciarse, a las peruanas, Garcilaso de la Vega y la ULADECH, la Universidad de Los Ángeles de Chimbote, entre los 3, cada año hacían ingresar 20.000 estudiantes a Derecho. Wow. Estas 3 universidades, al no haberse licenciado, entonces esas 20.000 estudiantes que todos los años ingresaban para estudiar Derecho y que en la estadística nos daba que la mayor población por carrera era Derecho, entonces ahí tiene un impacto directo e inicial, ¿no? Oh, interesante eso. Pero yo le quería preguntar ahora, eso es interesante porque esta carrera era la de mayor cantidad de estudiantes que no tenía correlación con lo que el mercado laboral requiere. Con lo que demandaban. Entonces, claro, había una sobreoferta de abogados que no encontraban trabajo, que finalmente pues termina perjudicando justamente a esos estudiantes. Yo le quería preguntar, señor Zaragoza, sobre el impacto que estamos viendo en este momento, en este 2021, en torno a la virtualidad. Hay universidades que les ha favorecido el hecho de brindar clases virtuales, no presenciales, que han aprovechado esta coyuntura para expandir sus programas de posgrado, de pregrado. Naturalmente, ¿no? Creo que a todo nivel, ¿no? Porque la virtualidad lo que ha hecho es que, si bien es cierto que muchas universidades han salido del mercado, pero al tener las clases virtuales, lo que ha permitido es que las universidades pueden llegar a lugares donde no tienen sede, donde no tienen local, donde no tienen filial. Entonces están captando a estudiantes de otras regiones. Claro, de cara a la vuelta a la presencialidad, acá hay un reto que resolver. La SUNEDU también está evaluando sobre los procesos de enseñanza virtual, porque hasta antes de este fenómeno, las clases virtuales estaban muy mal catalogadas, muy mal... Claro que sí. ¿No? Entonces, ahora justamente hay un cambio enorme de eso, ¿no? Eso tendría que ser revisado, ese es un buen punto, ¿no? Eso tendría que revisarse a nivel de normativa, es decir, ya muchas universidades están mucho más preparadas que prepandemia para dar clases virtuales. Entonces, podríamos hacer un mix, relajar un poco más la legislación al respecto. Creo que eso va a contribuir, por un lado, a que más estudiantes puedan ingresar a la universidad, y no necesariamente de las áreas, que las modalidades, tiene que haber modalidades diversas, pero también va a permitir que las universidades no necesariamente necesiten grandes infraestructuras para albergar estudiantes, sino plataformas adecuadas y necesarias para desarrollar sus clases. Entonces, lo que tenemos es que la virtualidad y este proceso de licenciamiento unido nos está dando un nuevo escenario muy distinto al del 2019, ¿no? Entonces, estamos frente a un cambio que se han juntado dos o tres temas simultáneamente junto con la crisis económica y que definitivamente nos va a dar como consecuencia un nuevo sistema, ¿no? Ahora, en cuanto a la morosidad, señor Zaragoza, ¿qué es lo que hemos visto en el 2020 y lo que estamos viendo en los primeros meses del 2021? ¿Los estudiantes pueden pagar sus estudios? ¿Hay programas de apoyo para los estudiantes? Recuerdo que incluso durante el gobierno del expresidente Vizcarra se lanzó un programa de ayuda para estos chicos y no caigan en morosidad. Efectivamente, ¿no? La morosidad junto con la deserción es un problema producto de la pandemia y de la crisis.
Frente a ello, Pronavec tiene algunas estrategias para subvencionar estudios de estudiantes que hayan pasado el quinto ciclo y puedan continuar los estudios. Pero las propias universidades están haciendo una serie de estrategias para poder ayudar a los estudiantes. Y justamente en esa línea nosotros estamos preparando una feria vocacional virtual que se llama Expo Universidad, que lo hacemos todos los años, pero en esta ocasión la tenemos que hacer de forma virtual, que es Expo Universidad, de tal forma que aquí tenemos muchísima información respecto a cuáles son las nuevas carreras con futuro laboral que el nuevo escenario nos plantea. Tenemos cómo las universidades tienen una serie de estrategias que están trabajando. Tenemos instituciones como Pronavec que van a informar sobre todas las nuevas facilidades que brindan, así como una serie de instituciones que financian y todas las opciones de estudio que hay. De tal forma que elegir una carrera en estas circunstancias se ha vuelto más compleja, es distinta, pero al mismo tiempo muchas de estas cosas han cambiado, de tal forma que creo que es muy importante que padres de familia, como estudiantes y tutores, puedan estar bien informados de las nuevas cosas, de las nuevas tendencias que vienen apareciendo, ¿no? Ahora, una última pregunta, señor Zaragoza, más vinculada al panorama que vivimos electoral en cuanto a las propuestas de ambos candidatos sobre el tema de la educación superior. ¿Hay alguna idea que le preocupe, le parezca adecuada, positiva? ¿Ha hecho el análisis de propuestas en este sector tan importante como es la educación superior? Bueno, sí, por supuesto, ¿no? Por un lado, hemos escuchado a un candidato, uno de los candidatos que ofrece que el ingreso a la universidad, él propone que debería ser libre, ¿no? Esto, por ejemplo, me parece que no tiene mucho sentido, no tiene mucha lógica, porque el mercado laboral, cada año egresan 400.000 estudiantes, el 25%, 30% acceden a la educación superior. Lo óptimo sería que más estudiantes vayan a la educación superior, pero el mercado laboral requiere por cada profesional 4 o 5 técnicos. Entonces, lo que necesitamos no es que todos los estudiantes vayan a la universidad, sino por el contrario, lo que necesitamos es que cada región tenga un instituto tecnológico con carreras que la región requiere y el mercado demanda. Entonces, esa tendría que ser la política. Por el otro lado de la otra candidata que ha ofrecido 6 millones de laptops, me parece fantástico, pero yo no sé si con tanta inversión lo van a poder priorizar. Pero en todo caso, en ambas propuestas sí preocupa un poco el tema de la equidad de género, que no se está trabajando adecuadamente. Hay algunas propuestas que no se están recogiendo bien esto, cuando en pandemia lo que tenemos es que la mayor deserción de estudiantes, tanto a nivel de educación básica cuanto a nivel de educación superior, han sido las mujeres las que principalmente han desertado. Entonces, en el debate hubo una pregunta al respecto y no hubo ninguna respuesta. Sí, no se contestó. Junto con ello hay una serie de problemas que están vinculados a los problemas psicológicos, productos del encierro de los estudiantes, que también hay que trabajar. Entonces creo que estos son los retos más importantes que tiene el nuevo gobierno que entre y que debe afrontarlo, ¿no? Perfecto, señor Zaragoza, muchísimas gracias. Justo Zaragoza, director del Grupo de Educación al Futuro, poniendo este tema en agenda tan importante.